Viviendo como Jesús vivió. Capítulo 5. Viviendo en el Espíritu. En los últimos 3 capítulos, hemos visto el camino que Jesús vivió en la tierra. En humildad, santidad y amor. El peligro ahora es pensar que podemos imitar a Jesús en estas áreas. Y así ser como Él. La gloria de Dios debe manifestarse a través de nosotros. No a través de una imitación de Jesús, sino a través de nuestra participación en la naturaleza divina. Muchos no cristianos en la historia del mundo, que han admirado a Jesús, han tratado de imitar su humildad, pureza y amor, y lo han hecho bastante bien. Pero es como el fuego pintado, que no da calor. Los diamantes de imitación pueden parecerse mucho a las gemas reales. Pero solo un experto puede detectar la diferencia. Pero ellos son solo piezas de vidrio, sin valor en comparación. Y el hombre es un experto en imitación. Incluso en el ámbito de imitar a Jesús. ¿Cómo podemos escapar del engaño, entonces? ¿Cómo podemos saber si estamos simplemente imitando a Jesús? ¿O participando realmente de la naturaleza divina? Solo hay una forma. Y es permitiendo al Espíritu Santo usar la palabra para exponer y separar lo anímico de lo espiritual en nuestras vidas. Hebreos 4:17. Si no distinguimos entre lo anímico y lo espiritual, podemos ser completamente engañados sin ni siquiera saber que estamos engañados. Lo que los creyentes necesitan entender sobre todo en nuestros días es cómo el poder de su mente, emociones y voluntad pueden obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo. Cuando no distinguimos entre la actividad anímica y espiritual, no solo existe la posibilidad de ser engañados por nuestros propios corazones, sino también por los espíritus malignos, que falsifican la obra de Dios. La mayoría de los creyentes son totalmente ignorantes acerca de la diferencia entre la actividad anímica y espiritual, porque no se han desarrollado en su vida espiritual, hasta el punto donde el progreso adicional depende de la diferenciación entre lo anímico y lo espiritual. Un estudiante de sexto no puede saber la diferencia entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, y probablemente considera que ambos son iguales, porque no ha avanzado lo suficiente en su estudio de matemáticas, hasta el punto en que el progreso adicional depende de distinguir entre estas dos formas de cálculo. Si usted está contento con ser considerado justo y amable, gentil y compasivo por el hombre, entonces no irá más allá de ser un cristiano anímico, y más allá de una mera imitación de Jesús. Pablo divide a los cristianos en 3 categorías. 1. El hombre espiritual, 1 Corintios 3, 1. 2. El hombre anímico, 1 Corintios 2:14, y 3. El hombre carnal, 1 Corintios 3, 1. Esto corresponde a la triple división del ser humano, mencionada en 1 Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando somos gobernados por los deseos del cuerpo, somos carnales. Pero podemos vencer esos deseos y ser, sin embargo, solo anímicos, regidos por los deseos de la mente y las emociones. El hombre espiritual es el que está gobernado por el Espíritu Santo, y cuya alma y cuerpo están bajo el control del Espíritu. Aunque el hombre anímico no necesariamente sea hostil hacia Dios, como lo es el hombre carnal. Romanos 8, 7. Todavía no puede recibir ni comprender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Porque son una locura para él. Incluso la distinción entre alma y espíritu cuando se le presenta aparecerá como una tontería y una división innecesaria, porque es anímico. Y se contenta con ser anímico, porque tiene un buen testimonio ante los hombres. El que busca el honor de los hombres nunca puede avanzar más allá de ser anímico. En estos días de engaño a gran escala en la iglesia cristiana, con multitudes de voces y manifestaciones, todas afirman ser de Dios, es esencial, como nunca antes, que distingamos entre la actividad anímica y espiritual. Si queremos guardarnos de las tretas del maligno, el primer hombre Adán se convirtió en un alma viviente. El último Adán se convirtió en un espíritu vivificado. 1 Corintios 15:45. Nosotros, que hemos sido liberados de la jefatura del primer Adán y transferido a la jefatura de Cristo, el último Adán, necesitan comprender lo que significa dejar de vivir del alma y vivir en el espíritu. No es suficiente con que el elemento carnal de nuestra carne se vuelva inactivo. El elemento anímico, aunque menos feo, es tan peligroso para el crecimiento espiritual, y debe ser tratado también. Nosotros debemos buscar ser salvados cada día más.
no solo del poder del pecado, sino también de la actividad inquieta de nuestras almas. Las personas anímicas nunca podrán entender por qué Jesús habló, como lo hizo en ciertas ocasiones. Una vez, cuando él estaba en medio de una multitud, le dijeron que sus parientes deseaban encontrarse con él. Jesús señaló a sus discípulos y les dijo quiénes eran sus parientes más cercanos. Mateo 12:49 y 50. Sus familiares y los otros deben haber considerado que es una declaración dura y desconsiderada. Pero Jesús no deseaba ningún apego del alma a sus parientes. Sus discípulos tampoco podrían haber entendido por qué Jesús tuvo que ser tan duro en su reprensión de Pedro, cuando le dijo: «Aléjate de mí, Satanás». Las personas anímicas nunca pueden hacer tales declaraciones, porque siempre se preguntan qué piensan los demás de ellas. Podemos haber vencido los pecados de la carne, pero la pregunta que nos llega ahora es si vamos a estar viviendo con los recursos de nuestra muy humana vida anímica, en la búsqueda de ser como Jesús o por el poder de la vida divina. ¿Seremos perfeccionados por nuestras propias habilidades o por el Espíritu Santo? Gálatas 3:3. La condición anímica es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Cuando Pedro trató de alejar a Jesús de la cruz, él lo hacía con un intenso amor humano por Cristo. Pero Jesús lo identificó con la voz del diablo. Le dijo a Pedro: «Tú estás poniendo la mente en lo que no participa de la naturaleza de Dios espiritual, sino en la de los hombres». Anímica, Mateo 16:23. El cristiano anímico es aquel cuya forma de pensar todavía se rige por la vida de Adán. Puede haber un intenso amor humano e incluso un deseo de rectitud, pero no es divino. Cuando Dios hizo al hombre, le hizo espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. El hombre fue hecho para ser el templo de Dios. Y cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, se vio la misma división triple, ya que simbolizaba al hombre como la morada de Dios. El tabernáculo tenía 3 partes. Una parte estaba abierta, el patio exterior, y esto correspondía al cuerpo del hombre, que se puede ver. Las otras 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban cubiertas, y estos correspondían a la parte invisible del hombre, alma y espíritu, respectivamente. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Desde ahí él habló con el hombre. En la regeneración, es nuestro espíritu que el Espíritu Santo da vida, convirtiéndonos en un solo espíritu con el Señor. 1 Corintios 6:17. Incluso cuando un esposo y una esposa se convierten en una sola carne, la intención de Dios en esto es que a través de su Espíritu Santo, Él pueda ahora gobernar sobre nuestra alma y cuerpo redimidos. Si vemos esto y nos sometemos a Dios en este su propósito para nosotros, podemos convertirnos en hombres espirituales. El alma del hombre consiste en su mente, facultad de pensar, sus emociones, facultad de sentir, y su voluntad, facultad de decidir. Él no puede contactar a Dios con ninguno de estos, así como no puede tocar a Dios con su cuerpo, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Como el mundo material solo puede tocarse con el cuerpo, también el mundo espiritual puede contactarse solo a través del espíritu. Si no distinguimos entre alma y espíritu, podemos ser engañados por las falsificaciones de Satanás en el reino del alma que se disfraza como la obra del Espíritu Santo, con nuestra alma por sí misma. No podemos conocer a Dios. Una mente inteligente no tiene ventaja sobre una mente embotada cuando se trata de conocer a Dios, ya que la capacidad del alma de un hombre no le da ninguna ventaja cuando se trata de lo que debe recibirse en su espíritu. El espíritu y el alma son totalmente diferentes. Por lo tanto, tratar de conocer a Dios a través del alma es tan tonto como tratar de ver a través de la oreja. Considera cómo estudiamos las Escrituras. Usamos nuestro cuerpo, ojos, y nuestra alma, mente, cuando leemos la palabra de Dios. Pero nuestro espíritu aún puede estar oscuro como medianoche. Si el Espíritu Santo no otorga revelación sobre el significado de la palabra, el conocimiento de la Biblia solo demuestra que tienes una buena mente, un alma poderosa. Tu espíritu aún puede ser ciego. Dios oculta su verdad de los brillantes e inteligentes, y los revela a los humildes. Mateo 11:25. La ceguera de los teólogos del día de Jesús es la prueba más clara de esto.
Primera de Corintios 2, 7 y 8. Nuestras emociones también son parte del alma. Dios no puede ser sentido por las emociones. La exuberancia emocional no es espiritualidad, sino meramente la excitación del alma. Puede existir lado a lado con el pecado más profundo en un individuo. Incluso cuando la agudeza intelectual puede coexistir con el pecado. Los profetas de Baal en el Monte Carmelo eran muy emotivos. Gritaban, deliraban y bailaban. Primera de Reyes 18, 26 al 29. Pero no fueron espirituales. Tales expresiones pueden encontrarse también en reuniones cristianas altamente emotivas. Pero no tienen nada que ver con la verdadera espiritualidad. Judas Iscariote fue probablemente el más inteligente de los discípulos. Pero sus poderes del alma no lo ayudaron a conocer la verdad de Dios. Los eruditos en Jerusalén tampoco pudieron entender lo que Simón Pedro, con su falta de educación, entendió por la revelación divina. Mateo 16, 17. No podemos conocer a Dios por el poder del alma. El cristiano anímico es quien intenta hacerlo. El cristiano anímico puede parecer humilde, pero siempre es consciente de su humildad. La verdadera humildad es inconsciente de sí misma. El cristiano anímico tiene que esforzarse por parecer humilde, mientras que la verdadera humildad siempre es espontánea y sin esfuerzo, ya que fluye desde dentro. El cristiano anímico también puede parecer que tiene un celo por la justicia. Él puede tomar el látigo y expulsar a la gente de la iglesia, e incluso tronar contra el pecado, imaginándose a sí mismo como un profeta. Pero busca el honor de los hombres por sus acciones. Él siempre tiene el ojo en las opiniones de los hombres. También puede haber una variedad más sutil de lo anímico, donde un hombre puede decir: no me importa lo que alguien piense de mí. Pero el hecho de que él quiere que otros sepan que él no se preocupa por sus opiniones, revela lo anímico que es. El cristiano anímico puede parecer tener una gran compasión también, pero siempre será humano e imprudente. Por ejemplo, un cristiano anímico puede, al buscar ser amoroso, enviar regularmente ayuda material a un hombre necesitado, que en realidad puede ser un hijo pródigo, que está siendo disciplinado por Dios. Tal ayuda realmente será un obstáculo para que el hombre se vuelva hacia Dios. Sin embargo, el cristiano anímico obtendrá una satisfacción, imaginando que está sirviendo a Dios, sin darse cuenta de que está realmente cumpliendo los propósitos del diablo por sus actos de amor. Lo anterior son solo algunos ejemplos entre muchas posibilidades, pero debería ser suficiente para mostrarnos la necesidad desesperada de distinguir entre la actividad anímica y espiritual. El fruto de lo anímico puede verse como el fruto del espíritu. Y muchos han sido engañados. Podemos ser engañados por nosotros mismos. Las naranjas y plátanos plásticos han engañado a muchas personas sentadas en una mesa de comedor. Pero solo son decorativos y no tienen valor nutritivo. Así también con la imitación del alma de las virtudes de Cristo. Todo lo que se ha dicho hasta ahora no significa que nuestra alma no sirve. Dios mismo creó el alma del hombre, y Él ha designado una función para ella. Necesitamos usar nuestra mente y nuestras emociones. Pero la verdadera espiritualidad comienza con nuestra humildad bajo la poderosa mano de Dios, y cediendo nuestra voluntad, que es la puerta de nuestro espíritu, a Dios por completo. Está fuera de esta puerta de nuestra voluntad, que Jesús separa y toca para entrar. Apocalipsis 3:20. Cuando estamos dispuestos a decir, como lo hizo Jesús en los días de su carne: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Solo entonces podemos vivir como Jesús vivió. Entonces Dios puede gobernar nuestro espíritu, y nuestra alma se convertirá en sierva del Espíritu de Dios. Y luego nuestro cuerpo también será traído bajo el control del Espíritu Santo. Solo un hombre así puede ser llamado un hombre espiritual, o un hombre lleno del Espíritu. La conversión, ser bautizados en el Espíritu, y el ejercicio de los dones espirituales no hacen a un hombre espiritual, como lo demuestra ampliamente el ejemplo de los cristianos de Corinto. Ellos ejercieron todos los dones del Espíritu, pero todavía estaban esclavizados a los pecados de la carne, y se gloriaron en su conocimiento intelectual y sus éxtasis emocionales. Ellos no fueron espirituales. Hemos visto que en el tabernáculo la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, entre el lugar santísimo
y el lugar santo colgaba una gruesa cortina, velo. Fue esto lo que impidió que la gloria de Dios brillara en el lugar santo. Este velo simbolizó la carne, Hebreos 10:20. Cuando la carne es crucificada, el velo rasgado, es cuando la gloria de Dios brilla en toda nuestra personalidad, nuestra alma. Si caminamos fielmente por el camino nuevo y vivo a través de la carne que Jesús inauguró para nosotros, entonces la vida de Dios brillará a través de nuestra personalidad y se manifestará a través de nosotros cada vez más. Entonces la Escritura se cumplirá en nosotros, la cual dice: el camino de los íntegramente justos es como la luz del alba, que brilla cada vez más brillante y más claro, hasta que llegue a su plena fuerza y gloria en el día perfecto, cuando Cristo regrese. Proverbios 4:18. Es así que el Espíritu Santo nos transforma de un grado de gloria a otro. Segunda de Corintios 3:18. Hasta que seamos plenamente como Jesús el día que regrese. Primera de Juan 3:2. Hemos visto que Jesús nunca hizo su propia voluntad. En otras palabras, nunca vivió por la guía de su mente o sus emociones. Él vivió en el Espíritu, y su alma humana estuvo subordinada al Espíritu Santo. Jesús usó su mente y sus emociones extensamente, pero siempre como siervos del Espíritu Santo. ¿Quién era el Señor en su vida? Así, la gloria de Dios brilló a través de él, sin obstáculos en toda su plenitud. La Biblia enseña que toda nuestra vida y nuestro trabajo serán probados por el fuego, el día en que Jesús regrese a la tierra. Primera de Corintios 3:10-14. La prueba de fuego determinará si nuestro trabajo o fue anímico o espiritual. Se nos exhorta a construir con oro, plata y joyas que puedan sobrevivir al fuego, y no con madera, heno y paja que se reducirá a cenizas. ¿Qué significa construir con oro, plata y joyas? Romanos 11:36 nos da la respuesta. Allí nos dicen que todas las cosas son de Dios, por Él y para Él. Toda creación originada en Dios es sostenida por su poder y está destinada a glorificarlo. Pero Satanás y el hombre han violado esta ley. Sin embargo, solo lo que se origina en Dios y se hace en el poder de Dios, para la gloria de Dios, es eterno. Todo lo demás perecerá, reduciéndose a cenizas al fuego del tribunal de Cristo. Entonces, aquello que se origina en el alma del hombre, desde el hombre, y se hace a través del poder humano, para el honor del hombre, es madera, heno y paja, incluso si es llamado trabajo cristiano. Por otro lado, lo que se origina desde Dios y es hecho a través de su poder, para su gloria, se encontrará que es oro, plata y joyas en el día del juicio. El último día de prueba no va a probar la cantidad de nuestro trabajo sino la calidad. El material que hemos utilizado tendrá más importancia que el tamaño de nuestra estructura. El origen, el poder y el motivo de nuestros trabajos serán de lejos mucho más importantes en ese día que la cantidad que hicimos o sacrificamos. Jesús es nuestro ejemplo en este asunto de no vivir por el alma, sino vivir en el Espíritu. Nunca actúa por iniciativa propia, ni por sus propias capacidades humanas ni para su propia gloria. Él hizo solo lo que fue originado en Dios, y lo hizo en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Él repetidamente habló a sus discípulos: quien quiera salvar su vida del alma la perderá. Pero quien pierda su vida del alma, por mi causa la hallará. Estas palabras de Jesús concernientes al odio o a la pérdida de la vida del alma se repiten 7 veces en los 4 evangelios. Mateo 10:39, Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24, 14:26, 17:33, Juan 12:25. Seguramente esta debe ser una de las cosas más importantes que Jesús enseñó si el Espíritu Santo ha visto conveniente repetirlos 7 veces en los 4 evangelios. Sin embargo, muy pocos creyentes han entendido lo que Jesús quiso decir. ¿Cómo podemos distinguir entre lo anímico y lo espiritual en nuestras vidas? La respuesta es: mirando a Jesús, la palabra viviente, tal como se nos es revelado por Espíritu Santo, a través de las Escrituras, la palabra escrita. Debemos juzgarnos a nosotros mismos, no por la luz de nuestra propia alma,
sino por la luz de Dios. Salmos 36, 9. Y esa luz se encuentra en Jesús. Juan 8:12. Y en la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Jesús, el Verbo hecho carne, dice: aprende de mi ejemplo, y encontrarás descanso de tu actividad anímica. Mateo 11:29, paráfrasis. También leemos esto. La palabra de Dios divide y nos muestra lo que es anímico y lo que es espiritual. Hebreos 4:12, paráfrasis. Y si así es a Jesús, nuestro ejemplo, precursor, y a la palabra de Dios como nuestra guía, que nosotros debemos buscar luz en esta área. La perfección es encontrada en la vida terrenal de Jesús y en la palabra de Dios. Entonces, veamos esto con cuidado.